Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muy buenas noches. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Sergio, diputado. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos al auditorio. Gracias. Pues el decreto para explicar su propia ley ya está publicado y los gobernadores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y todo el mundo ya están jauja promoviendo el tema de la revocación. La primera pregunta que te soltamos así a boca de jarro, ¿no es esto un atropello a la Constitución, diputado Gutiérrez? Mira, la Constitución señala que está prohibida la propaganda gubernamental. Eso estamos de acuerdo, es correcto. ¿Qué es propaganda gubernamental? En nuestro concepto, propaganda gubernamental es la que se contrata con dinero público para difundir alguna acción de gobierno. Cuando alguien, por ejemplo, un servidor público, quien sea, en su ejercicio de libertad de expresión se pronuncia sobre X tema, en el caso de la revocación de mandato, pues es claro que no está adquiriendo ni comprando nada con dinero público. Por lo tanto, no es propaganda gubernamental. Es un tema donde hemos venido evolucionando en nuestro sistema electoral hacia cada vez más mordazas y más complejidades que generan que se vuelva complicado el sistema electoral. ¿Qué queremos nosotros? La simplificación, que alguien pueda expresarse libremente, como lo hacen muchas personas, sobre este tópico de la revocación de mandato. ¿Qué no puede hacer alguien? Gastar dinero público para hablar de ese tema. Creemos que es acorde con lo que dice la Constitución. Ahora, el Poder Legislativo crea las leyes, pero es el Poder Judicial quien las interpreta, y en su caso, vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde declararlas si son anti o inconstitucionales. La pregunta, Sergio, es, ¿no usurpan ustedes las atribuciones desde el Congreso? De ninguna manera lo prevé. La primera vez. Creo que está fallando un poco la No señal. sé si... Entendemos que el diputado está justamente ahorita saliendo de la Cámara, de la sesión en la Cámara de Diputados, que tiene apenas unos minutos que recién concluyó, y entonces yo creo que la señal está un poquito pues fallando. Pero ya nos comentaba el diputado que lo que le explicaba, el tema de la promoción no tiene que ver con la propaganda, y bueno, pues defendiendo este argumento. El asunto es que el Poder Judicial determina que esta ley no se aplica para este ejercicio de la consulta ciudadana, ni para los comicios que se van a desarrollar este año. Sin embargo, también abre la puerta a que en futuras elecciones ya de manera constitucional, que no tienen que ver con un ejercicio de consulta, sino una elección propiamente como las conocemos, pues también va a haber un cambio de reglas. Estamos enfrentándonos a una situación que pone en entredicho si seguimos o le cambiamos las reglas del juego. Así es. Diputado, se nos cortó la señal, pero te preguntábamos si no están ustedes usurpando las atribuciones del Poder Judicial desde el Congreso. No, te decía que en la Constitución se prevé la facultad del Legislativo para interpretar sus propias leyes. Eso está previsto en la Constitución. Nunca se había utilizado, pero existe y ahí está. Eso en nada quita que pueda controvertirse algún acto y que el Poder Judicial ejerza sus atribuciones. Son momentos diferentes. No tenemos por qué asustarnos de que se implementen cuestiones previstas en la Constitución. No debe ser un tema que deba de alguna manera sorprendernos. Es algo normal, ordinario. No se había dado, pero se puede dar. Y se está dando. Diputado, sin embargo, ya la Suprema Corte determinó una cosa y es factible, ya prácticamente les dio palo, pero pues palo dado, ya ni quien lo quite, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú? No ha sucedido eso. A lo mejor te refieres a una resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral que analizó un acto previo a la publicación del decreto de interpretación. Y lo que dijo la Sala Especializada es que pues no aplicaba el decreto a ese hecho porque era anterior a la emisión del decreto. No sé si me expliqué. Sí. Ellos resolvieron algo que sucedió antes de que existiera el decreto. Pero, a ver, mira, desde el 8 de septiembre de 2021, diputados de todos los partidos aprobaron la ley de revocación de mandato con esas disposiciones. Es decir,
¿Se les fue? ¿Por qué desde un principio no diferenciaron entre publicidad y propaganda? A ver, las disposiciones no se están cambiando. Se está cambiando la forma en la que se interpreta porque a nuestro juicio, indebidamente, el INE la ha interpretado mal. O sea, ¿tú ves que es un asunto del INE entonces? Así es, que ha continuado con una cadena en el Tribunal Electoral. Y en términos para la gente, para el ciudadano a pie, ¿qué va a pasar con la promoción de esta consulta? Independientemente de, en este momento, ¿dónde estamos parados? Ojo, no es un tema de promoción, es un tema de que alguien se exprese en tal o cual sentido. Digamos... ¿Pero eso es promoción? Pues no, porque tú puedes ejercer tu derecho a libertad de expresión. El que tú, por ejemplo, te pronuncies en un sentido no significa que estás haciendo promoción, sino que simplemente estás manifestando lo que a ti te parece sobre un tema. Ok, diputado. Entonces, el debate se centraba al arranque de todo esto es si los funcionarios, servidores públicos de Morena podían o no. Cualquier servidor público, porque puede darse el caso de un servidor público de oposición, digamos, quisiera hablar en contra o a favor, no es para Morena. Ok, es para un servidor público. Quiere decir que con esta batalla que ustedes están dando, podrían cambiar las reglas para las próximas elecciones, es decir, las elecciones constitucionales de gobernadores, de diputados, de senadores, de presidente, podrían cambiarse las reglas a partir del criterio que ustedes creen que debe adoptar tanto la autoridad electoral como el Poder Judicial. No, mira, eso es un falso debate que ha inducido dolosamente Lorenzo y Ciro, quienes claramente tienen una tendencia muy clara contra Morena. No se ha cambiado ninguna regla, no se modificó la ley. Lo único que se hizo es darle una connotación diversa de interpretación a un mismo artículo, porque a nuestro juicio ha sido mal interpretado lo que hizo el legislador. Nosotros hicimos algo, emitimos una disposición, una ley, una norma. Quien la interpretó mal, a nuestro juicio, porque nosotros no queríamos esa interpretación que le están dando actualmente, entonces solo aclaramos cuál es el sentido de la interpretación correcta. Eso no significa cambiar la norma. Como diría el clásico, lo que ustedes quisieron decir fue otra cosa. Ser, así es, y los otros dicen otra cosa porque es lo que les conviene a su, pues, digamos, estrategia política, claramente Lorenzo y Ciro. Ya hay una determinación de que no se va a poder hacer promoción o no se va a poder hacer lo que propaganda o como le quieran ustedes definir. Ya hay una decisión. ¿Qué va a pasar en este momento, diputado? No hay una decisión, sobre lo que resolvimos nosotros no hay una decisión. Ok, entonces es lo que te dije, resolvieron un asunto anterior. Entonces todavía se está en vías de ver qué sucede con este tema. Mientras tanto, los servidores públicos del partido que sean tienen la posibilidad cenas libres de hacer la promoción, la propaganda, o como se le llame, tienen esa posibilidad. El diputado Sergio Gutiérrez. Pueden manifestarse libremente sobre su opinión. Sí. Muy bien. Pues, diputado, fíjate que antes de que te vayas, fíjate que dimos a conocer en la Silla Rota una ponencia que dio Juan Silva Mesa, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio el pasado 10 de marzo en Madrid, en un congreso internacional sobre derecho constitucional. Y, entre otras cosas, él dice que desde su llegada a Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expandido pues el poder presidencial y, ojo, y por eso te lo pregunto a ti, convirtió al Poder Legislativo en una rama más del Ejecutivo. ¿Tú lo ves así? No, yo no lo veo así. Creo que ha habido diversas resoluciones que han ido, digamos, en opinión diversa a lo que puede expresarse desde el Ejecutivo. Lo que ha sucedido es que hemos, de alguna manera, evolucionado hacia una democracia donde el presidente expresa sus opiniones y eso no tiene por qué asustarnos. El presidente expresa opiniones sobre diversos temas, sobre diversos entes, sobre asuntos internacionales. Y si él opina que la Suprema Corte pudo haber dicho algo que a su juicio
debió ser diferente, lo dice, pero eso no implica pues ni subordinación ni usurpación de funciones, sino yo creo que debemos de acostumbrarnos a un ejercicio de libertad de expresión más puro. Pues ahí está. Pues no hay subordinación del Poder Legislativo, nos dice el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. Muchas gracias, diputado. Les mando un fuerte abrazo, saludos, buenas noches. Gracias, diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara. Gracias.